Hace un mes o dos ya tuvimos un vídeo en el canal en el que hablábamos de las mejores novelas cristianas. Bueno, quiero decir 7 de las mejores novelas cristianas. Y en ese vídeo además ya prometí una segunda parte. Y esa segunda parte es hoy. Aquí traigo otras 7 novelas con un marcado carácter cristiano. Bueno, como ya he comentado al principio, vamos a hablar de otras 7 novelas con un marcado carácter cristiano. 7 novelas que yo considero que son imprescindibles para todo cristiano o toda persona que le interese un poquito el mundo cristiano. También he de decir que estas novelas se pueden leer desde cualquier espectro político, ideológico y religioso. O sea, da igual, son novelas brutales, son novelas realmente buenas, que han trascendido en muchos aspectos además y que las disfrutas en cualquier punto. Pero ya digo, que tiene un eje vertedor cristiano realmente importante. Bueno, y la primera no es otra que Crimen y Castigo. El anterior vídeo ya abrimos con los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y esta vez repetimos con el autor ruso, pero en esta ocasión con Crimen y Castigo. Aquí hablamos de otro clásico de la literatura, otra obra monumental, otra obra absolutamente espectacular, de la que no podemos separar del cristianismo. En este caso, de la Iglesia Ortodoxa. Y además, en este caso más particular, la Iglesia Ortodoxa rusa. Hablamos de un libro, bueno, apoteósico, que muy poquito puedo yo aportar, ya que es un libro extremadamente famoso, extremadamente conocido y comentado, y que además, por cierto, ya es considerado como una obra maestra de literatura. Pero es que además, ojo, que su eje vertebrador es fundamentalmente cristiano. El perdón del que habla la novela es cristiano, el castigo del que habla la novela es cristiano, y el crimen del que habla la novela también es cristiano. No solo es un asesinato, no es, iba a decir algo tan simple, no, pero algo tan banal como arrebatarle la vida a una persona inocente, sino que está el propio crimen del hombre, del pensamiento, de haberse movido, haberse dejado llevar hasta ahí, hasta ese lugar. O ese pecado que podemos cometer todos, esto es el pecado que se lleva al paroxismo, a esa idealización de nosotros mismos en la que el protagonista, que puede ser cualquiera, bueno, cualquiera que le dé mucho al coco y que se autofustigue mucho, pero esa persona que parecía virtuosa o que era virtuosa en un origen, llega a malversarse, a creerse tanto sobre sí mismo, a abrazar tanto la soberbia que llega a argumentar y a entender que su crimen es justo y que además hará bien a los demás. Es un libro sencillamente fantástico que habla muy bien del perdón, de la culpa, de la inocencia, de la esperanza, de la fe. Un libro que te abre la mente a que este mundo no es el único y que hay algo más trascendente. Un libro, como ya digo, que rebosa cristianismo por todas las páginas. Aparte, por cierto, es una novela absolutamente ejemplar, una novela que se disfruta de principio a fin, aunque todo el mundo diga que Dostoyevsky es muy difícil de leer. Me da igual, es un libro brutal, hay que solucionarlo, porque yo lo digo muchas veces, señores, hagan algo con Dostoyevsky porque es sensacional y no se pueden quedar sin leerlo, de verdad. Y el segundo libro del que hablamos es un libro de un autor español, y es El Castillo de Diamante, de Juan Manuel de Prada. Es un librazo. Me da igual que pueda tener cosas relativamente subidas de tono, realmente fuertes o realmente crueles. Este libro era de una etapa de la santa española, o sea, de Santa Teresa de Ávila. Este libro además pone a la santa con un carácter muy fuerte, muy marcado, y ojo que está muy bien documentado y es realmente interesante y divertido de leer. Vemos a Santa Teresa con mucho carácter, con mucha confianza y con una entrega a Dios que te deja pasmoso. Que es pasmosa, que es absolutamente espectacular. O sea, disfrutamos muchísimo con Santa Teresa, con sus diálogos, con su fe, con su cercanía a Dios, con su cercanía a la gente, con su ingeniosidad. Es realmente cercana y agradable. Es como piensas durante unos momentos, joder, ojalá ser como Santa Teresa. Es un libro que de verdad te hace querer ser mejor cristiano, te hace querer estar más cerca de Dios. Y ojo, que te hace ver un poquito la experiencia mística como algo más bonito, más a desarrollar. Y este libro te recuerda un poquito que hay santos místicos y que es muy importante moverse con ellos, que entablar relación con ellos, hablar con ellos tal vez, o simplemente fijarnos en cómo ellos se dirigían a Dios, porque a lo mejor nosotros también podemos hacerlo de una forma. No quiero decir que vayamos a tener las experiencias de Santa Teresa, pero que podemos fijarnos mucho en ella, y este libro, fuera ya de hablar de Santa Teresa o de lo que sea, que es realmente divertido, te hace querer conocer más a Santa Teresa. A lo mejor a partir de este libro decides, voy a leerme la vida de Santa Teresa. O saltar por ahí. Además, por cierto, que es un libro muy divertido, muy entretenido de leer. Y también encontramos a una mujer fascinante que es un personaje realmente espectacular. Y no es otro que Ana de Mendoza o la princesa de Éboli. Un personaje muy contradictorio, muy con ansias de creer, con bastante arrogancia, muy soberbia, pero que incluso llegas a empatizar mucho con ella porque a veces te ves reflejado en ese poco conocimiento que a veces tenemos todos de Dios. Y ojo, y este libro
no sé si la intención del autor o si lo piensa todo el mundo, pero te hace ver que ese no es el camino, que tienes que entregarte puramente a Dios, y cuando conozcas a alguien santo, no sentir esa envidia o esa arrogancia de por qué ella y yo no, ¿sabes? Es un libro muy interesante, muy divertido, ojo, porque de verdad es que se disfruta mucho, y que tiene unos diálogos bastante sustanciosos, generosos, y que además, por cierto, te hace querer saber más sobre esa gran mística y santa española. Y reformadora, porque es una mujer espectacular. Y al siguiente caso hablamos de una novela que en realidad son aventuras, son varias novelitas juntas, ya que hablamos de El Padre Brown, de Gilbert Keith Chesterton. Chesterton no me paro de recomendarlo, porque además últimamente, no sé muy bien por qué, llega a mi cabeza gente que opina que está como sobrevalorado o que en verdad no vale mucho de lo que dice, aunque es un nombre espectacular. Y aquí vengo a hablar de El Padre Brown. El Padre Brown es fantástico, es decir, que es un detective. La novela negra, por cierto, y de misterio es una de mis novelas favoritas. Y en este caso hablamos de novelas o historias, vuelvo a decir, mejor dicho, más que novelas son historias, historietas cortas, en las que encontramos una forma distinta de enfrentarse al dilema, al problema, al crimen, al asesinato, al robo, a todo lo que sea. Y además, por cierto, como no, un sacerdote, y un sacerdote católico. Y además, por cierto, estos libros de sacerdote católico los empezó a escribir Chesterton, los empezaron a publicar antes de que él diese el paso a la Iglesia católica, que ya dice mucho de él y de cómo ya vislumbraba la auténtica verdad en la Iglesia, aunque eso, bueno, es teoría mía. Es decir, que son unos libros fantásticos que se leen muy bien, son muy divertidos, muy amenos, en las que encontramos unas enseñanzas de la vida especialmente bonitas. En cada capítulo, en cada aventura, encontramos alguna pequeña enseñanza cotidiana de cómo enfrentar la vida, de cómo verla, de cómo moverte. Es que se aprendes de forma constante, y además, por cierto, con un gran sentido del humor, al puro estilo de Chesterton, y con unos personajes que de verdad que son memorables. Y en este punto, aparte del Padre Brown, voy a hacer mención al bueno de Hércules Flambeau. El bueno de Hércules Flambeau, que es fantástico, es un personaje muy interesante, un criminal que tiene un arco de desarrollo que parece que se desarrolle poco, pero simplemente se ve que es realmente divertido. Y además, por cierto, encontramos en esa figura la fina línea que puede separarte del genio, de ser un criminal, a ser realmente bondadoso. La siguiente novela es una novela que me parece realmente espectacular, y es, sinceramente, debería ser ya un auténtico clásico, porque es Retorno a Brideshead, de Evelyn Waugh, o como se pronuncia. Nombre curioso, parece un nombre de mujer. Esta obra fue, en su momento, además, extremadamente famosa. Actualmente sigue siendo conocida, y yo, muchas personas que conozco se la han leído. Y a mí es un libro, por cierto, que me recomendó hace ya muchos años una tía mía, mi madrina concretamente. Y es un libro, además, que le tengo un cariño especial, porque, ojito, que cuando me lo leí me esperaba un buen libro y me encontré una auténtica joya. Este libro nos pone en la piel de un militar. Nos encontramos en la guerra. Ya se me olvidó si era la Primera o la Segunda Guerra Mundial, perdonad. Pero vamos, este hombre, por cuestiones de la guerra, aparece o vuelve o directamente va a una mansión llamada Brideshead, y cuando llega allí la recuerda, porque él ya había estado en esa mansión, porque había conocido uno de los herederos, uno de los hijos de la familia que poseía ese inmueble. Y en ese momento, en el punto de nostalgia, empieza a recordar y nos empieza a hablar de su vida, de su infancia. El protagonista, Charles Ryder, conoció a un joven muy interesante, muy divertido, un poquito también entregado a la libertad, a las pasiones, por así decirlo, a la alta sociedad. Y ese hombre era Sebastian Fleet, me da igual. Este chico le habla de su familia a nuestro protagonista, a Charles, y le dice que no se la quiere presentar porque son demasiado encantadores. Son tan encantadores que se quedan con todo lo que le gusta a Sebastián, o eso dice él. Este chico, Charles, dice que eso no va a poder ser porque son tan amigos que nada podría cambiar eso. Y por azares del destino, o por transcurso de la propia novela, Charles conoce a la familia de Sebastián, a los Flight, y resulta que es una familia de la alta sociedad inglesa que además es católica, una auténtica rareza en esa época. Con el conocimiento de esta familia encuentra algo muy curioso, y esto es de lo único que voy a hablar del libro, porque no quiero contar nada de la novela, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero en esta familia Charles encuentra a la Iglesia, o sea, encuentra al pueblo de Dios, manifestado en distintos puntos, pero es una familia católica con muchos problemas, con sus vicisitudes, con sus virtudes, con sus manías, con todo, pero que representa en cierta manera alguna parte de la Iglesia, alguna parte del pueblo de Dios, quiero decir, de nosotros, de cómo nos enfrentamos. Es una frase del libro que me gusta, que comentan que la madre es una santa y que el padre, sin embargo, un excomulgado. Y ahí encontramos un poquito todo. Todos
son de herencia católica y unos se van más hacia un aire más pagano, otro es un católico que intenta vivir la vida como puede, otro es, como ya digo, la santa, y el otro un excomulgado. Además, también el propio libro tiene una frase o una consigna, por así decirlo, que es muy interesante, en la que nos habla de que muchas veces cuanto más perdido está el hombre, cuando más roto está, más necesita a Dios. Y por eso la familia sigue con Dios, sigue siendo católica. Es un libro, por cierto, muy interesante, espectacularmente entretenido de leer, muy divertido, porque muy buen libro, con unos diálogos que son absolutamente memorables e hilarantes, sobre todo entre Sebastián y Charles, que es realmente divertido, realmente interesante, y que además, por cierto, te hace ver un poquito, te hace ser consciente de a lo que perteneces, y por qué necesitas tanto a Dios, y por qué tanta gente necesita tanto a Dios, y por qué a lo mejor tú, pese a que seas un pecador, aunque te muevas como puedas, tienes que hablar de Dios, porque todo el mundo lo necesita. Es un libro muy interesante, muy entretenido, que además en su tiempo gozó de una fama brutal, y que además, por cierto, también he de decir, casi se me olvida, que hay una serie de televisión británica de unos 11 episodios, protagonizada, por cierto, por Jeremy Irons, que está absolutamente espectacular y que es realmente buena. En mi opinión, creo que es la mejor adaptación que he visto nunca en la vida de una obra literaria. Es brutalmente fiel. Además, también he de decir que el libro se presta, cuando me oí ya lo pensé, que se prestaba a hacer un guión, a guionizarlo. Está muy bien hecha, la serie tiene bastantes soliloquios propios del libro y que, por cierto, recomiendo mucho a quien no quiera leer el libro. Sinceramente, léete el libro, no me seas capullo, pero si no lo haces, la serie de verdad que merece mucho la pena, se disfruta muchísimo y es, como ya digo, al igual que el libro, realmente buena. El siguiente ejemplo del que vamos a hablar es uno que es bastante diferente al anterior, ya que hablamos de Diario de un cura rural, de George Bernanos. De George Bernanos, o como se llame, también, un nombre curioso. Un libro fascinante, muy curioso. A ver, habla de la vida cotidiana de un cura y además, ojo, que también te lo cuenta de una forma bastante épica. Lo que le sucede al sacerdote es como genial. Está contado de una forma que es como más trascendente de lo que es o de lo que parece. Y que luego es que literalmente no es tan trascendente. Habla un poquito de la importancia que tiene un sacerdote a la hora de cuidar las almas de su rebaño, por así decirlo. Y ojo también de cuidar la suya propia. Habla también de los pecados de los curas, de los pecados de la gente. Nos pone a unos héroes que no son santos y que tienen intención de serlo, ¿eh? No hablo de que sean unos caraduras o sean gente mala y que luego vaya de santa. No, es que tienen un trabajo o que intentan trabajar para ser santos, pero que luego los ves débiles, los ves perezosos, los ves en cierta manera soberbios o los ves directamente ricos, entregados un poquito a la riqueza y a la vez huyendo de ella de una forma también hasta que llega a ser soberbia. Es un libro que nos habla muy bien de cómo puede funcionar el interior de un sacerdote, pero sobre todo de cómo funciona nuestro interior como cristianos, como católicos que intentan avanzar, con nuestras incertidumbres, con nuestras flaquezas, con nuestras falsas dicotomías, porque realmente muchas veces son falsas, pero de cómo al fin y al cabo pretendemos ser santos y pretendemos avanzar y entregarnos a Dios para que nos guíe hacia Él, hacia esa salvación, hacia esa vida eterna con Él. Un libro de verdad muy interesante, un poquito curioso. He de decir que al principio puede resultar, y esto lo digo de verdad, puede resultarle aburrido a alguna persona las primeras páginas, pero luego en cuanto empiezas a avanzar, o en cuanto empiezas a familiarizarte con la forma de escribir de Bernanos y a empatizar con sus protagonistas, ya en ese libro te atrapa, no te suelta y vamos, te mastica y todo. Un libro de verdad muy, muy interesante. En este punto hablamos de un autor del que he hablado demasiadas veces casi, vamos, porque es Susa Cuendo, autor de, por cierto, Cuando Silbo, o Escándalo, o Silencio, y en este caso hablamos de El Samurái. Un libro muy interesante y un libro muy duro. Es decir, y reconozco que es un libro que te va a hacer sufrir en gran parte, porque es un libro que habla del cristianismo, de la Iglesia Católica en Japón. Por supuesto, ya quiere decir martirio, básicamente. Y en este libro vamos directamente a una historia casi olvidada. Una historia, casi olvidada, no, olvidada en España, en Europa y en todas partes, incluso en Japón, que es una expedición o unos enviados, por así decirlo, japoneses, que fueron a hablar con el rey de España, para entablar relaciones. Incluso, por cierto, no solo ya con el rey de España, sino también con el propio Papa. Es un libro muy interesante en el que nos ponemos en la cabeza, en la mente de Rokuemon, el samurái Rokuemon. Con él avanzamos, con él sufrimos, con él nos movemos hacia Dios, básicamente. Hablamos de un samurái, de una buena familia venida muy a menos, que ya no cuenta especialmente ni para su daimyo y mucho menos para Shogun
que para todos es una familia muy olvidada, en la que le encomiendan esta misión tan más rocambolesca, a un hombre de pueblo, un hombre que pocas veces ha salido de su ciudad, o sea, que pocas veces ha salido de su casa, de su montaña, de su pradera. Y este hombre, sin comerlo ni beberlo, se enfrenta a un viaje alucinante. Un viaje que va a llevarle primero a Nueva España y luego a España, y más tarde incluso a conocer o a ver al Papa. Es un libro que habla del trasfondo de la mente japonesa y de su dificultad para entender a Dios, para entender el cristianismo, de la dificultad del pueblo acostumbrado a hacer lo que dice su jerarquía social. El libro nos habla del transcurso del alma japonesa, de cómo del japonés cualquiera, por así decirlo, tiene una dificultad especial para entender el cristianismo y conjugarlo con la propia forma de ser japonesa. Hay muchos casos que no son así, el propio autor era católico, aunque fuese japonés, pero nos habla de la dificultad que tiene el japonés ahora de enfrentarse a una religión o a una religiosidad tan distinta al modo de ser japonés. Y como no quiero hacer ningún tipo de spoiler, porque creo que es realmente fantástico este libro y quiero que todo el mundo lo lea, simplemente contaré que esta misión es la que transcurre. Vemos esa transformación, o vemos ese avance, o vemos esa intención del autor de explorar cómo el espíritu católico, cómo la Iglesia puede hacer mella o puede entrar poco a poco en Japón. Cómo puede transformar este espíritu, este samurái, para transformarlo en un buen católico. Y un poquito también ver cómo está esa aparente incompatibilidad de religión. Es un libro, por cierto, muy interesante, como ya digo, no quiero contar nada de la trama ni nada, pero que te llega adentro. Es un libro que es probablemente cuando terminas es un antes y un después. No quiero decir que cambie tu vida, ni nada parecido, pero que cuando lo termines vas a estar mucho rato pensando en él. Y en último lugar voy a hablar de una novela que no me he leído. Me la ha dejado mi hermano hace unos días, me la dejó mi hermano gemelo, porque para quien no lo sepa tengo un hermano gemelo, y me lo dejó y es un libro que se llama Venciste Galileo, de Louis de Wohl. Es un libro, por cierto, que ya tenía pendiente de leerme desde hace bastante tiempo, pero que aún no he podido leer, pero no he querido dejar de sacar este vídeo porque he pensado, tengo muchos libros ahí que tengo pendientes, y pensé que aunque no me lo haya leído, con solo lo que me ha contado mi hermano, ya podía hablar de él. Como no me he leído el libro, tengo muy poquito que decir de él, lo que pasa, pero simplemente debo decir que este libro nos lleva a Roma, a los tiempos de Juliano el Apóstata. Es un libro que mi hermano me ha recomendado mucho, me ha dicho que es sencillamente espectacular, aparecen varios santos, por cierto, y que poquito más puedo decir de él, pero simplemente decir que lo leáis, porque si mi hermano me ha dicho que lo lea, es porque merece mucho la pena. Y para que se pregunte por qué pone Galileo o por qué es Venciste Galileo es Venciste Jesucristo. Es decir, Galileo es nuestro Señor Jesucristo, es como le llamaban, el Galileo, que muchas veces, por cierto, aparece así como lo de ¿dónde estás, Galileo? Es cierto filósofo alemán, ¿dónde estás, Galileo? Pues nada. Y nada, estos son los libros que quería recomendar. Como ya digo, el último no lo he leído, pero bueno, ahí queda recomendado directamente. Y de verdad, leerlo. Si mi hermano me ha dicho que lo lea, es que es espectacularmente bueno. Y ya está, un poquito más, así que suscribíos. Si no estáis suscritos, dar like, por favor, darle like, que eso ayuda mucho. Y nada, hasta la próxima, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.